Hare Krishna. Seguro que a todos nos suena este cántico, ¿verdad? Y lo asociamos con alegría, con paz, con espiritualidad. Pero, ¿y si os dijera que detrás de esa fachada de armonía y devoción se esconde una historia muchísimo más oscura? Pues hoy vamos a levantar la alfombra de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, más conocida como ISKCON, para destapar una trama de crimen, abuso y control. Es que el contraste es brutal. Por un lado, tenemos esa imagen pública, la promesa de paz, de una vida sencilla y espiritual, y por el otro, pues una historia documentada de crimen organizado, de abusos sistemáticos y hasta de asesinatos. Esa es la tensión que vamos a explorar hoy, la cara B, la historia oculta de uno de los movimientos religiosos que, en apariencia, es de los más pacíficos del mundo. Vale, para entender cómo se llega a ese punto tenemos que ir al principio de todo, al origen. El movimiento lo fundó A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y lo curioso es que él lleva esta rama del hinduismo a un lugar bastante inesperado, a Nueva York, en 1966, o sea, en plena efervescencia de la contracultura hippie. Y claro, aquello fue una explosión, tuvo un crecimiento meteórico. Fijaos, con 70 años, 70. Y funda el movimiento en Occidente. Y claro, conectó de lleno con miles de jóvenes que estaban desencantados, que buscaban una guía espiritual más allá de lo tradicional. Y muchos lo dejaron todo, familia, estudios, para unirse. El crecimiento fue espectacular. ¿Pero qué pasó? Que en el 77 Prabhupada muere. Y ahí se abre un vacío de poder que va a complicar las cosas de una forma dramática. Pero, ojo, sería un error pensar que los problemas empezaron solo tras su muerte. No. Si nos ponemos a escarbar en las propias enseñanzas del fundador, encontramos cosas muy, pero que muy inquietantes. Esta cita es solo un ejemplo, pero una declaración así ya te da una pista de la base ideológica tan misógina que se estaba construyendo desde el principio. Y no era una frase sacada de contexto, para nada. Formaba parte de una doctrina completa que defendía cosas como el sistema de castas y, sobre todo, exigía una sumisión total, absoluta, especialmente, claro, por parte de las mujeres. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues a un punto clave. Prabhupada promovía una dedicación total, y cuando digo total, es total. Justificaba el trabajo sin cobrar, el no dormir, y lo más importante, romper con la familia. Si uno mira las características de lo que se considera un grupo de alto control, es que encaja como un guante. Aislamiento, control de todo, devoción ciega a un líder. Era literalmente el caldo de cultivo perfecto para todo lo que estaba por venir. Y para ver cómo funcionaba este sistema en la práctica, vamos a analizar un caso muy concreto. El primero y quizás el más famoso, la comunidad de Nueva Brindavan, en Virginia Occidental. El líder allí era un tal Kirtanananda, uno de los primerísimos seguidores de Prabhupada y desde luego de los más poderosos. 52. ¿Y qué es 52? Pues no es un número cualquiera. Son las 52 variedades de ónix y mármol, traídos de todas partes del mundo, que se usaron para construir un palacio, el opulentísimo Palacio de Oro. ¿La residencia de quién? De un líder cuyo mensaje principal era el desapego de lo material. La ironía es tremenda. Vamos, es que la pregunta se contesta sola, ¿no? Un palacio de oro de un líder que predica la sencillez, con casi 1500 metros de pan de oro, joyas por todas partes, lámparas de araña. Era la hipocresía hecha edificio, literalmente. Y esto, claro, era solo la punta del iceberg de lo que pasaba en Nueva Brindavan. Vale, pero ¿de dónde salía la pasta para todo este lujo? Bueno, pues aquí empieza lo bueno. Primero, los devotos trabajaban gratis, básicamente como esclavos. Segundo, los mandaban a aeropuertos, a eventos deportivos, a pedir dinero con cualquier excusa y a vender merchandising pirata. Ojo al dato, que según los documentos del juicio, solo con la venta de productos falsificados, sacaron más de 10,5 millones de dólares. Una barbaridad. Pero es que el dinero era casi lo de menos. La cosa se puso mucho más fea. Kirtananda se volvió completamente paranoico. Se rodeó de guardias armados y llegó a ordenar el asesinato de 2 de sus propios seguidores. ¿Por qué? Porque iban a destapar los abusos y la corrupción. De hecho, el sicario confesó que le pagaron $8,000 por el trabajo. Y lo más fuerte de todo es que, aunque lo condenaron a 20 años, atención, solo cumplió 8. Salió de la cárcel y se fue a la India. ¿A hacer qué? A seguir predicando. Increíble. Lo de Nueva Brindavan fue terrible, sí, pero no fue una excepción. Y eso es lo más preocupante. No fue una manzana podrida, era un patrón. Y para verlo, vamos a cambiar de continente y a fijarnos en otro gurú muy poderoso, Paramabhaitis Swami. Su campo de acción fue sobre todo Latinoamérica.
Cuando uno analiza las denuncias contra este hombre, se da cuenta de que seguía un método, casi un manual de instrucciones para la manipulación. Era un proceso. Primero, se presentaba como una figura paternal, espiritual, intocable. Después, aislaba a sus discípulas, las metía en un supuesto círculo íntimo para que se sintieran especiales, y una vez tenía esa confianza, cruzaba todas las líneas. Y lo peor es que usaba la propia espiritualidad como arma para garantizar su silencio. Y las acusaciones son gravísimas. Hay al menos 5 demandas penales repartidas por Colombia, Ecuador, Perú. Los testimonios son espeluznantes. Cuentan que usaba una tela, un símbolo de su celibato, para taparse y hacer tocamientos en público. El control era total. Les decía con quién podían estar, les quitaba el dinero, exigía que pusieran sus propiedades a nombre de la organización. Y si alguien se atrevía a denunciar, se ponía en marcha toda una maquinaria para destrozar su reputación. Y ya aquí viene lo que, sinceramente, te deja sin palabras. A pesar de todas estas denuncias y testimonios, este hombre no está en la cárcel, sigue libre. Y no solo libre, sino que sigue predicando en Berlín, como si nada hubiera pasado. Se repite la historia, ¿no? La impunidad total. Y si todo lo que hemos contado hasta ahora es terrible, lo que viene ahora es directamente desgarrador, porque vamos a hablar de las víctimas más pequeñas, del abuso sistemático de niños y niñas en los internados del movimiento, los gurukulas. Los propios supervivientes los han llegado a llamar las casitas del horror. Con eso está dicho todo. Es que la idea partía del propio fundador. Él decía que, para tener vida espiritual, los niños tenían que romper los lazos de afecto con sus padres. ¿Y cómo se hacía eso? Pues enviándolos a estos internados con apenas 3 o 4 años. Mientras, los padres seguían trabajando gratis para la organización y solo podían ver a sus hijos con suerte una vez cada 6 meses. Una separación forzosa brutal, con unas secuelas terribles. Y las condiciones allí dentro eran inhumanas. Este testimonio pone los pelos de punta. Una superviviente cuenta que con 4 años, por hacerse pis en la cama, la obligaron a dormir desnuda en una bañera de agua fría. A los 4 años. Y como este, hay cientos de testimonios que hablan de palizas constantes, de que no les daban atención médica, de abuso emocional y, por supuesto, sexual. El escándalo fue de tal calibre que al final la propia cúpula de ISKCON no pudo seguir mirando para otro lado. Tuvieron que publicar un informe oficial, y en ese informe, negro sobre blanco, reconocieron que sí, que había habido abusos masivos contra niños en sus internados de Estados Unidos e India. Admitieron los golpes, las violaciones, la negligencia, lo admitieron todo. Llegados a este punto, sería muy fácil decir, bueno, fueron un par de líderes corruptos, 2 manzanas podridas, pero no. Si analizamos todos los casos juntos, lo que sale a la luz es un patrón, un sistema. No eran casos aislados, eran la consecuencia lógica de un sistema que estaba diseñado desde su origen para el control absoluto. Y ese sistema permitía que los abusos ocurrieran una y otra vez. Fijaos en esta tabla, porque lo resume muy bien. Las tácticas se repiten, siempre. El control psicológico. En Nueva Brindavan usaban el miedo. Para Madhvaiti, el estatus de privilegiada. En los internados, la repetición de mantras hasta anularte. El control financiero, trabajo esclavo, estafas. Y el pilar de todo, el aislamiento, romper los lazos con la familia. Esa era la clave para tener un control total sobre la persona. Y claro, todo esto tuvo consecuencias para la organización. Perdieron un montón de fieles, su imagen pública quedó por los suelos, se vieron forzados a pedir perdón, a crear oficinas de protección infantil. Pero, ¿y la justicia para las víctimas? Pues esa, en la mayoría de los casos, nunca llegó. Casi todos los responsables de estas atrocidades se fueron de rositas, nunca pagaron por el daño que hicieron. Al final, después de ver todo esto, queda una lección muy clara. Y es que tendemos a cuestionar el poder político, el poder económico. Pero ¿qué pasa con el poder espiritual? Pues que también hay que ponerlo bajo la lupa. La fe ciega, la devoción absoluta a un líder sin hacer preguntas, es la receta perfecta para que se creen espacios de abuso e impunidad. Así que todo se resume en una pregunta final, que creo que es importante hacerse. Cuando una fe, cualquier fe, exige silencio para proteger la imagen de la institución o del líder, ¿a quién se está protegiendo de verdad? ¿Se protege la espiritualidad o se está encubriendo a los abusadores?